operaciones y lo que vimos en todas las entrevistas. Empezando por la entrevista 1. Empecemos por el personal. En esta entrevista vimos que como fue en el año 1948, las personas, habían muy pocos profesionales, habían muy pocos estudios, existían ingenieros como ingenieros químicos, ingenieros industriales, pero eran muy pocos. En la entrevista 2, sí ya podemos ver que es en 1971, habían ya personal con más estudios y había profesionales, dentro de eso estaban los agrónomos e ingenieros. En estas dos vemos que eran ingenios. En la 3 y en la 4, que es Eternit, en 1980, podemos ver que había gente con estudios, pero como los operarios eran más que todo obreros, entonces tenían un nivel bajo en educación. En el SENA había gente, eran profesionales, más que todo eran abogados. En INACAR podemos ver que habían altos cargos, eran mixtos, había como gente con pocos estudios, también habían gente profesional. En la entrevista 2, que era una fábrica de hierro, había también mixto. Podíamos ver como los operarios con pocos estudios y es de alta gerencia, vicepresidencia, supervisores y pues los operarios. Por otro lado, vamos a empezar por la toma de decisiones. ¿Cómo era la toma de decisiones, digamos, en los dos ingenios? En los dos ingenios se veía mucho que era un liderazgo en toma de decisiones. ¿Por qué liderazgo en toma de decisiones? Ya que involucraba a todo el personal, a todos los operarios. Ellos no, como que en una junta no tomaban decisiones, sino que tomaban en cuenta muchos. Eran soluciones en conjunto. En el ingenio Castilla existían ya un gerente de operaciones que era el cual pues hacía decisiones en conjunto, pero dentro de una junta directiva, por así decirlo. En el SENA era jerárquico, el jefe tomaba las decisiones. En Eternit, la alta gerencia tomaba decisiones. En INACAR podemos ver que las decisiones las tomaban los altos cargos. Y en la fábrica de hierro también era el comité, era una toma de decisiones por medio de un comité que incluía a los supervisores, operarios y a los vicepresidentes. Por otro lado, podemos observar el tema de la maquinaria. La maquinaria dentro de los ingenios. El señor que le hicimos la entrevista pues era en 1948. Las maquinarias eran pues a la tecnología de la época, era más que todo un trabajo manual. Dentro de esas máquinas existían los molinos, los canales y las calderas. Eso fue en el ingenio Manolita. En el ingenio Central Castilla también existían maquinarias como molinos, como los carros cañeros y calderas. Dentro del SENA no habían, pues más que todo era maquinaria de comunicación, ya que era más un servicio, no era un proceso de producción. Entonces, más adelante mi compañero les explicará la tecnología, cómo era en esa época. En Eternit habían maquinarias también grandes, eran con tecnología de la época. Y en el de hierro sí obviamente existían maquinarias de fundición, de carga y de molde. Y en INACAR existían maquinarias como las retroexcavadoras. Por otro lado, las metas, cómo se definían ellos las metas. Empezando por la entrevista 1, las metas del ingenio Manuelita siempre fue muy organizado. El señor nos describió que era un proceso muy organizado, siempre tomaban decisiones en conjunto y las metas eran, por así decirlo, dependiendo del pedido. En el ingenio Castilla, de igual forma, las metas se cumplían pues dependiendo de sus pedidos. En INACAR podemos ver que las metas eran por cronograma, dependiendo de la obra, eran o semanal o mensual o anual. Y en la empresa de hierro también, igualmente, eran o por turno, semanal, mensual o anual, dependiendo del pedido que ellos dijeran. En el SENA, el cumplimiento de metas era más que todo lo que sugiera el día
tenían que solucionar problemas y más que todo era servicio legal. No habían metas como diarias, sino las tareas como tareas que se surgían en el día. Y en Eternit las metas eran metas exactas. Bueno, yo me encargaré de mostrarles el trabajo en la época pues antes de los 80, pero más enfocado hacia el desarrollo histórico y los elementos como tal de la época. En cuanto a los elementos, vemos que todo toma una dirección general hacia la tecnología que se tenía en ese tiempo y cómo esta pues, se aplicaba para los diferentes trabajos que teníamos. Por ejemplo, tenemos empresas tanto administrativas como el SENA, como productivas como los ingenios o Eternit, donde pues, por la época la tecnología era muy limitada y eso pues a comparación con hoy en día no es la misma efectividad, no es la misma productividad que podemos generar con las máquinas que son eficientes y eficaces hoy en día. Por ejemplo, la tecnología de la comunicación en esa época se limitaba al fax, al teléfono y a la comunicación personal, ya que pues, no se contaba ni con los equipos ni con el internet que manejamos ahora, lo cual hacía que la producción fuera más tardía en cuanto a la conexión con el cliente. Igualmente, en este caso es sin importar el tipo de empresa como Eternit o SENA, que son empresas totalmente diferentes. Elementos de la época también tenemos el ambiente laboral, donde vemos que lo que se conoce ahora como el liderazgo y la situación dentro de la empresa en cuanto a relaciones era más estricta y limitada al trabajo, sin pensar de pronto en el sentir o el pensar emocional de los trabajadores. Vemos que en todos nos vemos enfocados en la tecnología, en las herramientas. Por ejemplo, en el SENA vemos que se usaban, aunque no era una empresa productiva, las cosas como los muebles o las máquinas de escribir en las que se trabajaban no eran enfocadas en la ergonomía del trabajador, lo cual lo podría afectar tanto en productividad como en la salud como tal del operador. En cuanto al desarrollo histórico, vemos que no se llevaban a cabo todavía los estudios como estudios de tiempos o de movimientos, lo cual pues sabemos que genera una productividad y una eficacia mucho mayor que a comparación de hoy, 2012-2013, todas las empresas, pues yo creo que sin excepción alguna, tienen ese establecimiento para que no hayan pérdidas de tiempo y pues por ahí mismo pérdidas de dinero. Lo mismo lo podemos ver acá abajo en las empresas, tanto los ingenios como Inacar. Empresas como los ingenios, a pesar de que pues acarrean máquinas tan grandes y todas esas cosas, en esa época todavía teníamos operaciones muy manuales. Hoy en día podemos ver que un ingenio está prácticamente 100% automatizado. La intervención manual es más que todo en calidad y en controles. Sin embargo, pues en esa época teníamos más intervención manual ya por la falta de tecnología. Esto pues todo se ve reflejado tanto en la productividad como en el pensar y la situación dentro de la empresa y la ergonomía para los operadores. También en el desarrollo histórico podemos reflejar lo que hablaba la compañera sobre la toma de decisiones, ya que hoy en día la toma de decisiones se tiene más en cuenta con el pensar del operario y de toda la comunidad de la empresa. En ese tiempo era más jerárquico y limitado, ya que el jefe tomaba su decisión muchas veces sin esperar la palabra de sus compañeros. Aquí, en el trabajo de Eternit, las operaciones como servicio, podemos ver que habían decisiones individuales, tenían metas exactas y un control de calidad. Entonces, aquí en el trabajo del SENA, que no era un sector tan productivo, podemos ver que en las operaciones como servicio tenían las normas internas y el cumplimiento de las metas. Entonces, eso lo podemos relacionar aquí con el cumplimiento de los pedidos del ingenio.
del ingenio Castilla, que por ejemplo ellos también en la operación como servicio tenían metas que se cumplen dependiendo de los pedidos, tenían un control de calidad y un gerente de operaciones que tomaba decisiones en conjunto con sus empleados. También podemos relacionar esto con la gerencia de operaciones en la empresa de INACAR, que a su vez tiene relación con la entrevista número 5 de la fábrica de hierro, en donde la toma de decisiones se hacía por medio de un comité que se hacía diariamente entre los supervisores de operaciones y los vicepresidentes de operaciones. Entonces podemos ver que cada una de estas empresas, ya sea un sector de educación o de un sector productivo como estas o de construcción, tienen siempre unas metas distinguidas, ya sean semanal, mensual, anual, a veces por turno, y todas dependen de el pedido o la situación. Podemos ver que en las operaciones como servicios se toman en cuenta los insumos para luego transformarlos en el producto. En el caso de la entrevista 1 y 2, que se trata de ingenios, la materia prima es la caña y la salida va siendo el azúcar. En la entrevista número 5, que es la fábrica de hierro, los insumos son el hierro como materia prima y como salida o como producto se obtienen hierros en otras dimensiones, con otras calidades para el requerimiento que necesiten los clientes. En INACAR los insumos son las materias primas que tienen que ver con todo lo que sea de construcción, y el producto que se ofrece son los servicios de los edificios residenciales, vías, apartamentos, etc. Aquí en el SENA tenemos operaciones como servicios, la logística que se maneja para organizar los profesores y todo eso para los diferentes cursos. Y en el trabajo de TERNIT tenemos los insumos, pues la materia prima con la que se fabrican las cejas, y pues este es el producto que tiene esta fábrica. Y pues aquí concluye nuestra presentación. Bueno, pues como una conclusión final, más que todo haciendo una comparación directa entre el trabajo antes de los 80 y lo que es hoy en día, pues ya nuevo milenio, una segunda década, vemos que la gran diferencia o lo que más se marca que tienen en común todas las empresas era el desarrollo tecnológico y pues el avance organizacional, por así decirlo, en cuanto al pensamiento de los directivos y la toma de decisiones dentro de la empresa. La tecnología por la parte de las herramientas, los cuales eran lentos y limitados, a diferencia de hoy en día, pues por la velocidad, la automatización de todos los procesos a realizarse. Muchas veces esa falta de tecnología podría ser hasta peligrosa para el personal, pero eso no podía tenerse en cuenta, ya que por esa misma falta de desarrollo no se realizaban estudios como los de tiempos, estudios de movimientos, estudios ergonómicos, que podrían como tal en conjunto trabajar para una mayor productividad. Lo que se ha logrado gracias a estos mismos estudios, que hoy en día haya una mínima pérdida de tiempos, la ergonomía para los operarios sea algo esencial del trabajo, y sea ahora que los ingenieros y la producción como tal sea más efectiva en cuanto a los objetivos por cumplir.